beber un poco de agua. Sí, ya te he puesto. Esta es la que tenías. Esta es la mía, esta, ¿no? A ver, por favor, venga. Sentaros. Eta a isiltasuna mesedez. Ekitaldiarekin jarraitzeko. Bueno, hurrengo hizlaria, el siguiente amigo y conferenciante de Miguel, Simón Marchán. Eskerrik asko, Miguel, por estar aquí. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradezco muchísimo a la escuela y los organizadores esta invitación que me han cursado para el homenaje muy sentido a mi querido y apreciado Miguel Garay. Yo tuve una relación con Miguel muy prolongada durante años. Creo que nos conocimos personalmente hacia primeros de los 80, si mal no recuerdo, con motivo de unos encuentros que se celebraban anualmente o dos o tres veces, a veces más, dos o tres veces al año, de los directores de las escuelas técnicas superiores de arquitectura. Yo estaba entonces en Valladolid, incluso venían como delegado del director y después como director, y tuvimos unos encuentros aquí en San Sebastián, uno por lo menos, siendo director Luis León, me parece que se llamaba. En aquel momento no se había fundado, naturalmente no existía este edificio, estabais todavía en la villa famosa a la que se ha referido Alberto antes, y yo creo que os conocía a casi todos, pero especialmente me acuerdo muy bien de Miguel. Sin embargo, la había oído con anterioridad con motivo de las semanas bien conocidas, que también se han citado de San Sebastián, que en aquel momento eran unas semanas que, como bien se sabe, tenían unos paralelismos similares en cuanto a los planteamientos y a los movimientos teóricos de la arquitectura y de la práctica, pues en las de Santiago de Compostela también, y en Barcelona con 2C Construcción de la Ciudad, que también es un grupo a quien conocí muy de cerca. Y naturalmente a los profesores de Barcelona y a los de Santiago, en fin, que fue un momento, yo creo, bastante interesante de conjunción de aspectos para una persona que no procedía de arquitectura, no era arquitecto, pero que sin embargo ya estaba en las escuelas de arquitectura desde el año 1971, donde comencé en la de Madrid y luego fui recorriendo la de Valladolid y la de Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid. Es también para mí muy emotivo por la relación intensa que tuve con Miguel, le conocí bastante. Le conocí no tanto a nivel personal muchísimo, su afabilidad, su trato, etcétera. Teníamos una amistad, yo creo que muy sincera y muy profunda, pero lo conocí sobre todo ante su gran curiosidad intelectual. Se interesaba por muchas cosas que a mí también me sorprendían. Hasta se interesó por unos temas tan abstractos, tan obstrusos como es la lingüística, que se las trae. Un tema que yo también en la época estaba de moda el estructuralismo y me había preocupado de estos asuntos de vez en cuando. Dicho esto, sin embargo, voy a hacer un pequeño recorrido que toque algunas teclas que tienen que ver con lo que nos ocupa. Lo titularía casi como unas psicogeografías, donde coincidimos, psicogeografías en el sentido de los situacionistas, en el sentido de las derivas, en ese sentido donde se van conjugando los aspectos de las vivencias personales y, en mi caso, muchísimo de los viajes también, con las lecturas, con el estudio, con lo que vas viendo constantemente, con distintas situaciones y acontecimientos. Entonces, en estas psicografías diría que la primera que me interesa destacar, bueno, primero Miguel, esta es una fotografía que le hice el año 2004, me parece que fue,
en una visita muy prolongada a su obra, que me acompañó él. Estuvimos juntos un día entero recorriendo varias obras, aunque ya las conocía, pero volvimos a verlas, y particularmente una que me sorprendió, que es la casa en el Monte Igueldo, donde había cambiado de registro formal, como bien se sabe, y donde yo le decía de bromas que se había convertido un poco en un moderno, ¿no?, con relación a la trayectoria anterior. Y bueno, dimos un recorrido yo creo que muy estimulante, sobre todo atendiendo a sus explicaciones. Yo siempre he sido un gran lector de los escritos de los artistas y de los arquitectos. A mí me parece que ofrecen unas pistas y unas bases interpretativas que aprecio mucho, desde los tratados clásicos de la arquitectura hasta los escritos de las vanguardias históricas, ya sea en arte o en arquitectura, y por tanto esos temas siempre me han importado muchísimo, ¿no? Y entonces, algo que también me sorprendía en Miguel era su afición a ciertas lecturas, a veces bastante enrevesadas, pero era un aficionado a ciertas lecturas. Y al mismo tiempo, ya no sé si era muy viajero, eso no lo puedo decir, pero en mi propia psicogeografía, en esas derivas situacionistas, donde primero nos tropezamos, aunque no nos conocíamos, fue nada menos que en los encuentros de Pamplona. El año 1972. Yo tuve una relación muy reiterada, curiosamente, con Pamplona, con Bilbao y con San Sebastián, a lo largo de los años, pero ya desde los años 70. Y voy a explicar por qué y estas coincidencias que tienen que ver también con las propias psicografías del propio Miguel. Bien, la imagen que tienen a la izquierda es una imagen de una obra muy importante, Los Encuentros, de Oiticica, un artista brasileño, donde participamos todos disfrazados en una acción, se llamaba, Obras de Acción. Está realizada, ya no recuerdo el lugar donde es, porque no, en un campo que hay allí, el castillo sería, me imagino yo. Ahí no estaba Miguel, pero sin embargo ahí están otros artistas también de Navarra que alguno puede identificar o puede sospechar, pero no lo voy a decir, queda en la intriga. Fue una acción muy interesante, muy bonita. La siguiente imagen que pongo es la de Oteiza, una imagen que le realicé en Alzuza, porque precisamente en los encuentros de Pamplona entro en contacto directo con el arte vasco navarro, como se decía en aquel momento. El colegio se llamaba los colegios vasco-navarros, recuerdo, no sé si sigue o no, pero eso era. Y en esos encuentros que los había organizado evidentemente Huarte, es cuando conozco personalmente a la mayoría de los artistas vascos. Y todos los movimientos que hubo, que conocerán algunos de ustedes, y que, bueno, ya están suficientemente estudiados en algunos libros y en algunas exposiciones, ¿no? Y que no voy a repetir. Bien, lo que me interesa destacar es esos vínculos que se empiezan a establecer, que se empiezan a instaurar de sensibilidades, en este caso entre el propio Miguel y yo, y ambos con Oteiza. Yo a partir de entonces tuve una relación estrecha con Oteiza, también con Chillida, pero más con Oteiza. Incluso con Oteiza, años después, fui quien adquirió las obras que existen actualmente en el Reina Sofía de Oteiza y pasé una semana extraordinaria con él en Alzuza. Es decir, que fue una experiencia, y yo sé de la relación que tenía evidentemente el propio Miguel con Oteiza, como se demostró después en la bibliografía y en los comentarios que hace en la tesis doctoral, en el libro grueso, no en el que conocemos resumido. Entonces es una psicografía interesante que me pone en ese contacto al mismo tiempo y en paralelo con las actividades en la Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra, con quien coincidimos creo con Rafael Moneo, me parece, Rafa, que coincidimos en una ocasión, con motivo de un homenaje a Casado, pudo ser, al ingeniero. Me parece que coincidimos. Bien, este es un primer elemento, por tanto, de contacto con Miguel, de una forma indirecta en esta ocasión, pero muy llamativo,
pero que luego el propio Otiz en más de una ocasión me habló de un arquitecto de San Sebastián que era Miguel, con el estilo que tenía él de tratar las cosas. Después, la segunda estación de psicogeografía, evidentemente, es Bilbao. Bilbao, yo creo que Miguel estuvo menos implicado en Bilbao, yo estuve bastante implicado, a través de la recién fundada Facultad de Bellas Artes de Bilbao, en donde desde el año 85 fui bastantes veces a cursos, a impartir cursos, y también a la Sala Recalde, y, por cierto, en unos premios de arte muy interesantes que se llamaban Bizkaiko Artea, me parece que era, y Arteder, que empiezan en el año 81, durante la década de los años 80 hasta primeros 90, estuve en 6 ocasiones, y doy esta información porque en ese periodo se empezaba a gestar el futuro Guggenheim. El futuro Guggenheim, yo no sé si llamó mucho la atención de Miguel, me da la impresión de que no excesivamente, pero aún así he de decir que en el futuro Guggenheim, en la obra titulada, o la obra la pequeñita, de arquitectura textil, hace alusión Miguel al Puppy Guggenheim en la página 95. En otra ocasión también en la arquitectura de esencias difusas, con una reproducción 74 en la página 43. Es decir, que Miguel tuvo una relación relativa con el arquitecto, con Gehry, e incluso he encontrado una referencia a una obra que yo conozco muy bien, porque la vi mucho, que es la agencia Kiet, que está en Venice, como sabemos, un barrio de Los Ángeles, que también la reproduce Miguel en este librito pequeño. Es decir, que la relación en este sentido es más indirecta, porque la intensidad de relación de Miguel con ello, pues, con Bilbao, no sé cuál sería, no lo sé, pero yo creo que no fue, lógicamente, demasiado intensa, me da la impresión, pero lo desconozco. Y por último, San Sebastián. Sí, perdón, ¿me puedes que esto sea desconcentrado? Pongo como esto así. Sí, déjalo. Bueno. Bilbao, evidentemente, pues no hace falta decirlo, la obra fundamental. Bilbao, esta obra fundamental, como decía, me ha extrañado que Miguel no hiciera ninguna alusión en la tesis doctoral, que es de lo que estoy hablando, a esta obra, cuando en conversaciones con él sé que le interesaba, pero yo creo que todavía cuando escribió la tesis, que fue en 1997, y poco después publicó la obra pequeñita, todavía no se había acabado el Guggenheim, me da la impresión. Pero también me extraña que luego introduzca el Puppy famoso, que se instaló en la explanada del museo, creo que unos años después. No lo entiendo muy bien. Seguimos con San Sebastián. Y San Sebastián, indudablemente, ya es reiterada las invitaciones y las alusiones a San Sebastián son reiteradas, especialmente a su arquitectura. Pero antes de proseguir, he de decir que yo empecé a tener una relación muy intensa con esta ciudad, precisamente hacia 1980, como decía, a través de la Escuela de Arquitectura que ya mencioné, y del conocimiento de los profesores que estabais aquí, a los cuales ya se ha referido Alberto. Y fue una relación que además venía acompañada por muy gran conocimiento de la obra de Peña. Además de ello, yo tenía ya también un reconocimiento muy fuerte a la obra de Chillida y sobre todo a la obra de Rafael Moneo años después. Esta referencia de Rafael Moneo me parece clave
porque es en la que más insiste tal vez el propio Miguel, dado que la invoca reiteradamente en los apartados sobre la gravedad es aún a considerar de entre las fuerzas constructivas. Reproduce con el número 55 en las imágenes del Cursal y realiza un pequeño comentario en el apartado que acabo de citar. Después vuelve a introducir imágenes del Cursal en el apartado Estás entre, de nuevo en desorientación en el número 78, y ahí realiza un texto bastante amplio, generalista, pero que está refiriéndose claramente a la obra del Cursal por encima de todo. Y en el espacio cercano, número 83, también en la página 46, y ahí introduce Miguel un aspecto que quiero destacar muchísimo porque va vinculado a su pensamiento de la propia arquitectura, y es la invocación de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty. Esta obra la citaba y se refería a ella en bastantes ocasiones Miguel, y hablando con él muchas veces, y a otra obra que a mí también me interesó muchísimo para las concepciones del espacio, que era la de Hall, La dimensión oculta, una obra poco conocida, que a lo mejor ni le suena, pero que tenía mucha influencia en los aspectos del espacio vivido, del espacio experimentado. Es una teoría espacial no solo desde la fenomenología de la visión, sino desde la fenomenología del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y a Miguel me llamó la atención que le oí en varias ocasiones, aparte de que la cita explícitamente, hablar sobre esta dimensión oculta de Hall. En este texto que acabo de señalar, no lo voy a leer para no prolongar la estancia, la duración, pero hace una referencia, yo creo que muy explícita, a ese espacio cercano, con un enfoque de esta obra que estamos viendo aquí. Para mí la obra de Rafael Moneo, la que estamos viendo aquí, es una de las obras maestras, en mi opinión, de la segunda mitad del XX, por supuesto, y de las que he visto por todo el mundo. He de decir que es la que más me convence en una integración magistral entre lo que es la contextualidad urbana y lo que es una arquitectura del paisaje. Es una de las obras que me han fascinado siempre, y a lo mejor nunca se lo he dicho a él que está presente, pero aprovecho para decirlo en público, porque por aquellos años incluso yo acababa de ver una obra que conoce también bien Rafael Moneo, que es seguramente la Universidad de St. Thomas en Houston, donde durante años al menos yo estuve viendo unas esculturas extraordinarias, minimalistas, entre ellas de Tony Smith, junto a la capilla de Rothko. Yo no sé si cuando ha ido Rafael por allí estaban todavía o no. Yo lo vi en los años 80 y los he visto después y no sé si habrán desaparecido. Pero claro, esta transformación de una volumetría abstracta minimalista que acababa siendo demasiado abstracta, que acababa no teniendo o con dificultades operativas desde el punto de vista de la arquitectura, pues aquí el Cursal de San Sebastián para mí se convierte en una obra de arquitectura inspirada en el minimalismo, pero con una consideración ya estrictamente arquitectónica, por un lado, por otro lado paisajística potentísima en el lugar donde está, y por otro lado de ese contexto urbano. Yo el otro día veía la ópera de Sydney, que también me parece muy importante desde el punto de vista paisajístico, Justo al agua, y a mí me parecía, la veía y a mí me parecía cada vez más pequeña, con menos dimensiones, y me parecía que está mucho más implantada esta obra del Cursal en el paisaje y en la ciudad que está la de Sydney, con estar bien implantada. Es una obra que me fascina, y no solo a mí, creo que nos fascina a todos,
Y de hecho, en la exposición de Hannover del año 2000 fue portada, la que tenemos a la derecha, es la imagen del libro publicado sobre España, sobre la arquitectura española, Spanish, ya lo dice ahí, y la imagen de portada, que no aparece en la inglesa ni en la española, es justamente el Kursaal. En este sentido, era un homenaje evidentemente al Kursaal. Y ese homenaje al Kursaal yo creo que lo tenía presente también en todas las conversaciones que vimos juntos, en más de una ocasión, el Kursaal, también Miguel y yo, y para él era una obra maestra y lo demuestra luego en las pocas citas que introduce y que la cite y la nombre reiteradamente. Yo sé que le entusiasmaba, como me ha entusiasmado a mí siempre. Otro aspecto que también quisiera destacar, ya estando en San Sebastián, es esta imagen, que ya se reconoce el propio, no me acordaba ahora si estaba también, Eugenio creo que es, ¿no? En esa visita, no sé si fue la del 2004 o anterior, ante dos obras que admiraba mucho, y admiraba mucho Peña, porque esta obra no se entiende sin Peña, como bien sabemos, y la contextualización de esta obra, el hecho de que no sea una escultura autónoma, en el sentido de que son la mayoría de las esculturas que están en la calle. Yo no estoy de acuerdo con la mayoría de las esculturas tal como se han instalado, establecido en la calle. No tienen contextualidad y es la pieza abstracta moderna, descontextualizada en un lugar que no le corresponde para nada. Yo creo que la gran virtud de esta obra, donde está Peña Canchegui, como bien sabemos, ambientando el escenario, la cooperación Chillida-Peña Canchegui extraordinaria, pues es simplemente una contextualidad en la naturaleza que yo no conozco, no sé, puede haber en otros lugares, pero no conozco ningún otro lugar. Y por otro lado, también soy visitante asiduo de los grandes parques de escultura en los museos internacionales. He visto muchos. En Europa he visto uno que me gustó, es el de Louisiana en Dinamarca, pero es mucho más reducido. Y en Estados Unidos hay dos que siempre me han apasionado, que son uno en Minneapolis y otro en Nebraska, en Omaha. Son unos jardines de escultura moderna a partir del pop y del minimalismo, muy amplios y son bellísimos. Pues bien, yo no conozco un parque de escultura o jardín, como queramos llamarlo, más logrado que el Chillida Leku. Y sé también que al propio Miguel le encantaba tanto la primera obra, Peine de los Vientos, como la Chillida Leku. En este sentido lo he hablado con él más de una ocasión y yo creo que nos fascinaba igualmente porque son dos obras magistrales. Y ahora pasamos ya a una cuestión más concreta que tiene que ver con cómo se introduce la obra de Miguel en la arquitectura internacional, y he traído esta revista, bueno, mejor dicho, este volumen, editado por Porfirio, es bien conocido, que es la portada que estamos viendo ahí, del clasicismo is not a style, con un índice de colaboraciones muy interesantes, donde se da a conocer la arquitectura vasca, en este caso de José Ignacio, en colaboración todavía con Miguel Garay, o por separado de los dos. Yo creo que esta fue una consagración, también está Alberto, con otra obra de españoles, y están las principales figuras que conocemos de ese periodo de primeros de los años 80. Yo en esos años me interesó este tema, me interesó la crisis de la modernidad, la crisis de la ortodoxia y cómo entrábamos en una nueva fase. De hecho, en un discurso inaugural de la Universidad de Valladolid del año 81, distinguí se titulaba La condición posmoderna de la arquitectura. Y fíjense que yo no decía ni el estilo ni nada de ello, decía la condición posmoderna. Y en esa condición posmoderna, qué casualidad que me he dado cuenta cuando lo he empezado a consultar, una de las obras que aparecen
es también de Rafael Moneo y Bescós, el Banquinter, el año 80, y yo lo consideraba como condición posmoderna. Nunca he estado a favor del estilo posmoderno. Siempre he estado a favor de la condición posmoderna con cantidad de matices. Y en esta condición posmoderna es en la que se sitúa la arquitectura como disciplina, que naturalmente tiene su punto de partida en Europa, como todos sabemos, en obras conocidísimas y que me admiran también profundamente. Me admira, por ejemplo, el cementerio de Enschede. Me pasé un día entero, en un mes de mayo, recorriendo este cementerio, que es una joya impresionante, y naturalmente ya este primer bloque a la izquierda de Asplund, que es extraordinario, y que es de un clasicismo romántico, vamos, incluso en la cúspide de la colina hay un grupo de árboles que está inspirado directamente en los cuadros de Gaspar Friedrich, del pintor romántico del paisaje. Por otra parte, la obra de la derecha es bien conocida, la del cementerio de Rossi, y la de abajo el Galatarese, bien conocidas, y una obra que creo que influyó muchísimo en Fuenterrabía, pues naturalmente es Grassi, con esta casa del estudiante en Chieti, que por otra parte son la que enlazaba en la propia teoría rossiana, cuando Rossi empieza a aparecer aquellos ensayos sobre la tendenza y empieza a invocar el tema también del iluminismo, etcétera, etcétera. Y a mí esta obra de Rossi me recordaba perfectamente el proyecto de Weinbrenner en Karlsruhe, que creo que es la fuente de estas imágenes en el fondo, ¿no? Bueno, lo cierto es que la obra que acabamos de ver de Fuenterrabía es un ejemplo característico de esta tendenza, que estaba inspirada, como bien sabemos, en las referencias que acabo de señalar, pero también en estas obras que para una generación, para la mía y varios de los que estamos aquí, eran fundamentales, ¿no? En primer lugar, Tesenov, estaba muy enamorado de él y Lazasoro. No hablé con Miguel nunca de este tema, pero estaba presente por doquier, Tesenov. Estaba La arquitectura racional, que fue un libro ya del año 79 de Bonfanti, en italiano es anterior, donde se empieza a intentar tender la situación de la arquitectura contemporánea con otra línea de la modernidad que no será la línea del funcionalismo radical ni la línea, en fin, de la última etapa del modernismo, como decían los americanos, mal interpretada, ¿no? Esta es la arquitectura racional y que enlaza con la arquitectura italiana de los 30 y con algunos arquitectos alemanes también de los 20. Este era el background de toda esta reivindicación en el fondo. Luego, ¿qué digamos de la arquitectura de la ciudad? No hace falta ni comentarlo, dado que el propio Rossi estuvo aquí, por tanto, Miguel tuvo muy buena relación con Rossi. Yo también le conocí por accidente en otro lugar, y junto con Grassi, que me parecían inspiradores de la situación española en gran medida. Y, por último, los escritos para una arquitectura de tendencia, ya posteriores, aunque en italiano son anteriores, en donde se vuelve a replantear otra vez aquello que decía, si recordemos, Kaufmann, de Boulez, de Ledoux a Le Corbusier, ¿cómo era? De Ledoux a Le Corbusier, que podía haber dicho pues de otros a los propios arquitectos ilustrados, porque el fondo del problema, la tradición que se estaba reivindicando, era junto con la crisis de la modernidad ortodoxa más funcionalista, estaba reivindicando también, evidentemente, la ilustración que había estudiado precisamente a nivel historiográfico por aquellos años mucho Emil Kaufmann, entre otros, y el propio Hans Sellmayer también en Alemania, y en fin, y otros en nombres que ahora no recuerdo, en Suiza y por ahí. Bueno, todas esas tradiciones que se recogen en estas obras, que son obras teóricas que siguen teniendo una relevancia desde el punto de vista historiográfico y de las propias poéticas de la arquitectura del periodo, que yo creo que eran suficientemente conocidas por Miguel y por todos vosotros. Todavía Alberto, aquí está presente, me lo podría reafirmar o confirmar y no. Y, por supuesto, pues gran inspirador de algunos de estos libros, estoy seguro que era Rafael, también en Barcelona con la editorial Gustavo Gili, y nuestro querido director
de entonces de la misma Ignasi Solà Morales y todo el grupo de Barcelona. Que sabemos que toda esta reivindicación, y esto se produce mucho más, como decía antes, en Barcelona, en San Sebastián, en Santiago, que por ejemplo en la Escuela de Madrid, que fue posterior. Y llegamos a una obra que a mí me parece muy atípica, es la obra individual, en este caso, la Casa Mendiola, y yo no he visto referencias a aquello donde creo con la cual para mí se inspira como sensibilidad, no sé historiográficamente. Yo recuerdo que el año 85 creo que fue, o por ahí, en una fecha de esas, yo me empecé a interesar por la arquitectura también del iluminismo alemán, en concreto por Schinkel. Yo tenía mucha amistad con un profesor muy conocido en Centro Europa, maestro de historiadores de la arquitectura, que era Julius Possener. Julius Possener era catedrático de Historia de la Arquitectura en Berlín, incluso le invité a 2 cursos en el Goethe Instituto de Madrid, y yo no sé si estuvo en el de Bilbao, porque uno de esos cursos también vino a Bilbao, al Instituto Alemán. Y Julius Possener era el que había enlazado la arquitectura moderna. Él había sido colaborador de Mies van der Rohe en la Galería Nacional de Berlín, siendo muy joven, pero había trabajado también, todavía más joven, con Hans Pelsig, así que enlazaba con todas las vanguardias clásicas alemanas del periodo. Y entonces Possener me puso muy en contacto con toda la arquitectura de Schinkel, pero no con la arquitectura que todo el mundo, todavía no había caído el muro, era difícil entrar, etcétera, pero yo tenía relación con Berlín desde el año 1963, conocía aquello bien. Y Possener, que era encantador, pues fue el guía que me llevó a todas las obras de arquitectura de Schinkel, tanto al Altes Museum y a las más conocidas, y la iglesia, etcétera, como estas obras que estaban más alejadas, por ejemplo, una maravillosa de Glienicke. No sé si la conocéis, me imagino que sí. Hoy día ya se conoce, pero en aquel momento era poco conocida. Y a mí siempre me ha inspirado que esta obra, y no sé por qué, porque nunca tuve ocasión de preguntárselo, y yo no sé si alguno tendréis información sobre ello, pero a mí esta obra se me hace muy difícil de pensar sin el conocimiento. Yo sé que era muy curioso Miguel con las revistas de arquitectura. Sé que tenía más influencia de las francesas, pero ojearía también las norteamericanas, por supuesto, pero ojearía también, sospecho que algunas alemanas, y yo no sé si conocería a Schinkel o no, eso me lo podríais testimoniar vosotros. Pero yo esta obra siempre la relaciono con un clasicismo romántico. Esta obra no es tendenza, no es en el sentido estricto italiano, y además no lo es si atendemos, por ejemplo, a su planteamiento en el territorio. Es una obra clásica de la combinación tan schinkeliana en la arquitectura doméstica, no en la arquitectura urbana, entre los cuerpos o volúmenes de la arquitectura y el paisajismo pintoresco. A mí esta es una obra que siempre la vi con Miguel y yo me quedé muy seducido por ella, porque me evocaba una línea que no era es un poco más simple, si queremos, de a veces la abstracción excesiva de tendenza. Esta era una obra mucho más de un retorno a lo concreto y un retorno al territorio. Un retorno al territorio y al concreto que además enlazaba en el caso del propio Miguel, claro, con los intereses que había tenido, por ejemplo, por la antropología cultural, a través de las visitas que realizaron a los caseríos vascos y al territorio vasco y navarro de la arquitectura doméstica. Es que esto es importantísimo. Y yo lo veo más en esa línea de esas reivindicaciones de una arquitectura en el territorio doméstica, con formas modernas, en esa sensibilidad mucho más enriquecida, que no decir que simplemente podía ser de tendencia o podía ser en términos estilísticos. La veo como una complejidad mayor, porque una característica de la condición posmoderna que yo definía en este librito y que para mí es un ejemplo, un ejemplo ilustrativo, desde luego el propio Rafael Moneo en ese sentido,
es que las cuestiones formales son unas cuestiones que van dentro de una concepción mucho más global de lo que es la propia arquitectura, de cuestiones de todo tipo, constructivas, tipológicas, de todo tipo, de toda índole. No es el tema simplemente formalista para entendernos, sino que abarca muchas cosas más. Y abarca el territorio, abarca todo. Bueno, es decir, que es una concepción mucho más completa de la idea de arquitectura que no esa línea fácil formalista en ese aspecto, ¿no? Bueno, a mí esta es una obra que, lo digo con claridad, de las obras individuales siempre me ha parecido extraordinario. Incluso hasta en los colores se parece a Glienicke y a ese tipo de obras de Schinkel, que aquellos años había tenido una revaloración impresionante porque el año 82 se realiza la primera gran exposición, una en Berlín Occidental y la más importante en Berlín Occidental sobre él, que alguno conocerá, un grueso catálogo. Y precisamente a partir de esas dos exposiciones, yo tuve el honor de ser el comisario de la exposición de Schinkel en el MOPU de Madrid el año, no me acuerdo cuándo, el 89 tuvo que ser o por ahí, ¿no? En colaboración con las dos Berlines, fue una experiencia interesante, o las dos Alemanias en aquel momento, porque no había caído el muro. Y tuve esa ocasión de disfrutar de la... Bueno, pues lo digo esto porque yo creo que nunca ha habido una referencia a esta posible relación con ese clasicismo romántico y pintoresco que existe y que es propio porque el paisaje donde se escribe y el paisaje, siempre me fijo mucho en cómo sitúa también el propio Miguel sus obras, como la última, esta más moderna, cristalada, en el Monte Igueldo y en otros lugares, cómo la sitúa en el paisaje, es clave. ¿Por qué? Porque el paisaje de aquí es muy fuerte, mucho más fuerte que el berlinés, es un paisaje excepcional. Sabemos muy bien que la arquitectura vasca en ese sentido y esta tradición de arquitectura moderna, pues el tema de la contextualidad en el paisaje siempre ha sido uno de los temas, en mi opinión, claves de esa tradición que evidentemente había venido de Inglaterra a través del pintoresco, que en ese sentido Schinkel siempre lo reconoció. Bueno, esa es una línea, una sugerencia que yo creo que no ha sido tan... Bueno, esta es la obra bien conocida con Linazasoro de Mendigorría, donde el tema ya de la vuelta a las formas ya más locales, más de lugar, la recuperación del lugar, pues es evidente y ya se ha hablado de ello, no insisto en ello. Y aquí viene un tema problemático, dado que es cómo en el fondo las renovaciones, y esto también lo ha escrito en más de una ocasión, yo lo he leído también en distintos textos hace ya años del profesor Moneo, si lo he escuchado, claro, las dos líneas de renovación de crítica al movimiento moderno pues se apoyan en Europa, evidentemente, en Rossi y sus compañeros, y en América en Venturi y sus compañeros. Yo esto lo descubrí, lo de América, de una forma no tan culturalista, sino de una manera siempre viajera. Claro, no solo estos son los famosos textos que todos conocéis, donde aparece ya el nuevo clasicismo, bueno, una especie de Porfirios que se ve que va viendo cosas raras y las va incorporando, y ya se introduce Charles Jenkins, que ya ahí viene a la perdición con él tal vez, ¿no? Y aparece también Rossi, ya en la segunda fase, como vamos a ver ahora. Y aparece Leon Krier, y Leon Krier le doy bastante importancia porque pienso que los Krier, de una forma moderada, tuvieron bastante influencia en San Sebastián, en concreto en esta escuela. Puede ser una suposición mía errónea, pero me da la impresión de que algo tuvieron que ver. También anduvieron por aquí en las semanas de San Sebastián. Es decir, que algo tiene que ver. Y luego ya viene Jenkins con el clasicismo posmoderno, del cual pongo, unos cuantos ejemplos. Bueno, el clasicismo posmoderno, claro, no todo es deleznable, como pasa con las buenas arquitecturas. A mí me parece que ¿queréis? Las bodegas en Calistoga, pues una obra bastante, yo la he visto, estaba allí 2 veces, y me parece una obra bastante interesante, sí, pues moderna, pero con una racionalidad y una composición enormemente clasicista, inspirada naturalmente en la pintura metafísica, y cuando la ves, si alguien más la ha visto, te das cuenta que es impresionante. Es impresionante.
Es realmente una obra hermosa. Así como la biblioteca en San Juan de Capistrano es un fracaso, que me decepcionó completamente, que está tiene la mala suerte, además de estar junto a la misión maravillosa de Serra, la misión de San Juan de Capistrano, pues las bodegas de Encalistoga son una obra que las ves y te produce una impresión extraordinaria. Ya cuando pasamos a la biblioteca pública en Denver, ya las cosas son más complejas, pero mantiene claramente un orden de composición clasicista evidente, con una libertad ya en las formas, todavía muy contenida, claramente, pero tampoco no desmadrada. Y encontré este ayuntamiento en una ciudad que se llama Mississauga, que está por el Mississippi, por allí, con estas composiciones, como vemos, de la fachada, con el frontón alargado, como tenemos aquí en la misma escuela, en una de las vistas que hay, de un arquitecto que no conocía, y fue tan potente la presencia de esta versión figurativa, yo la llamo postmodern, en inglés, adrede, que Aldo Rossi tiene esta obra en la famosa urbanización de Celebration en Florida. Me sorprendió esta obra porque me la tropecé repentinamente. Es una urbanización muy postmodern, de tendencia postmodern, para entendernos, y me quedé muy sorprendido con esta imagen de Rossi, que es moderada comparativamente con las italianas, pero que se ve que esto mismo la había afectado al traspasar las aguas, la había afectado también a Rossi como a algunos otros, no digamos ya la piazza de Nueva Orleans y todo aquello. Bueno, yo creo que la situación, en el caso de Miguel, todas estas influencias son muy comedidas, sin abandonar todavía lo que venía practicando de las formas más serenas, más ajustadas, tradicionales, y sí, pues con unas ciertas formas, el pasillo de entrada, estas formas que estamos viendo aquí, bueno, que tendrían guiños de este posmodernismo más lingüístico, pero que tampoco serían exagerados con relación a lo que han sido después el propio posmodernismo. En el fondo, el posmodernismo figurativo, donde mejor se ha realizado y tiene obras realmente dignas de mención y no tan despreciables como a veces se piensa sin haberlo visto, es en Las Vegas. Las Vegas fue la cuna de Venturi, es donde empezó aquellos análisis tan extraordinarios de los primeros edificios de neón de Las Vegas, y Las Vegas de las pantallas hoy día electrónicas y de las nuevas edificaciones, pues es donde se ha seguido realizando ese tipo de un posmodernismo muy peculiar, pero que no es de pacotilla, sino de una construcción sumamente cara, en contra de la opinión que suele haber, cuando no se ha visto y se ha visto en imágenes. Es una cosa distinta, dejando a un lado el jolgorio y todo lo que queramos, ¿no? En ese aspecto, yo creo que la relación de Miguel con el tema del postmodern es de una distancia prudente, con reminiscencias, como se ve en los volúmenes y se ve en las carpinterías y en los huecos y cerramientos, todavía de la tradición más austera europea, más equilibrada, en fin, ya es otra historia. Bueno, como decía, tuve la suerte de tener muchísimas conversaciones con motivo de la tesis que estamos viendo ahí, y unas conversaciones que se prolongaban, y es donde me percaté profundamente del enorme conocimiento que tenía Miguel de la arquitectura, por un lado, y por otro lado también de la literatura artística o arquitectónica. He de decir que en esta ocasión me llamaba mucho la atención que Miguel estaba obsesionado en algo que luego interesó, como bien se sabe, en los últimos años a Koolhaas. Miguel es el que descubre, yo creo que de los primeros, si no el primero, que descubre entre nosotros de una forma más obsesiva, nada menos que a Semper. Pero es que en aquel momento, cuando Miguel escribe, en los años 90,
no teníamos ninguna obra traducida de Semper. Lo que teníamos era, y él utilizó, de hecho, en la bibliografía de la tesis, utilizó una edición italiana y solo utilizó Problemi, solo utilizó una de ellas, no pudo utilizar todo porque no podía, ¿no? De la obra del estilo, sobre el estilo. Años después, o poco después, no se tradujeron nada de Semper hasta el año 14 y el año 13, existen en castellano, escritos fundamentales de Gottfried Semper, El fuego y la protección, que está publicado en la Fundación Arquia de Barcelona. Y hay un especialista en Semper, que es un argentino, Ignacio Azpiazu, que traduce el estilo de las artes escénicas y tectónicas o estética práctica el año 13. Es decir, que en ese sentido Miguel, en el plan teórico de su tesis, era uno de los pioneros de esa invocación a Semper que casi era desconocido entre nosotros. Esta invocación tiene su gran interés porque en el fondo estaba legitimando aspectos que a él le interesaban. Es un tema micro. Entre también otras invocaciones que quiero destacar, es otra vertiente que siempre me llamó mucho la atención en su personalidad. Es lo que yo llamaría el lado poético. Un lado poético de la existencia, un lado poético de las formas, que yo en mis conversaciones, al menos con él, lo percibía en más de una ocasión. Por eso no me extraña que entre sus fuentes también abunden todas las obras de un personaje fascinante para la imaginación del espacio, que es Bachelard. Las obras sobre el espacio de Bachelard son obras poéticas, pero son obras poéticas de una experiencia espacial únicas. Yo sé que esto a Miguel le interesaba muchísimo, Bachelard. Le interesaba Deleuze, sobre todo el pliegue, porque Deleuze había sido el intérprete, como sabemos, a través del pliegue del barroco, y además Deleuze, claro, había introducido también el tema del pliegue, que luego el pliegue influirá decisivamente pues, en todo el tema del pliegue posterior en la arquitectura y en la propia deconstrucción organicista, no en la deconstructiva de ascendencia del constructivismo ruso, pero sí en la organicista, es pliegue y pliegue. Y ahí está Deleuze influyendo una barbaridad. El pliegue fue una obra de mucho éxito, al menos en el campo del pensamiento, y yo no recuerdo si mucho en el campo de la arquitectura. Para Miguel le interesaba el pliegue de Deleuze. Faucillon, aquí no interesaba Faucillon. Faucillon le interesaba también a Deleuze y yo sé que interesaba mucho a José Ignacio. ¿Y por qué interesaba a Faucillon? Porque la vida de las formas te permite grandes viajes imaginarios a través de la arquitectura sin necesidad de una filología estricta de las obras ni de una historiografía estricta, sino también en el fondo es gran parte de imaginación. Y había dos personajes que no cita Miguel, pero yo creo que le hubieran interesado, a mí al menos me interesaron, que era la vida de las formas, tanto la de Faucillon como la de, ¿cómo se llamaba el otro, el americano? Kevler, que no me acuerdo ahora el nombre. A mí me interesó mucho también las asociaciones imaginativas de Malraux con los análisis de las culturas del mundo. Es que iban todas muy unidas entre sí, en el fondo, ¿no? Pero la vida de las formas daba un fundamento, además, estético, podía dar un fundamento estético al proyecto y salía, o sea, del proyecto estricto de arquitectura, sea de un proyecto historiográfico también demasiado constreñido a los hechos, que también daba vuelos a la imaginación. Yo sé que a Miguel le interesaba mucho la vida de las formas y lo hemos comentado explícitamente. Y Leroy-Urham, André, ¿por qué? Porque le interesaban los utensilios, le interesaba la antropología cultural, como dije al principio. Y también lo cita, pero también me habló bastantes veces, y hablamos de este tema, que iba unido con otro personaje antropólogo que era Lévi-Strauss. Este era un marco conceptual donde yo situaría la tesis de Miguel, que es donde se situó, estoy convencido que se situaba ahí,
de una manera más o menos explícita, mejor o peor interpretada, porque dependería también de sus conocimientos, o a veces de esa limitación del lenguaje, de los idiomas, quiero decir, sí que no podía leer alemán o lo que fuera, pero el francés leía perfectamente, en italiano también, y todo esto lo conocía muchísimo. Y de ahí también el atractivo que le producía tanto Oteiza, por un lado, como es natural, con todas sus historias que conocéis mejor que yo, como el propio Joseba Zulaika, que había realizado unos tratados de estética sobre el ritual vasco y sobre la región de aquí, y además el propio Zulaika había realizado también un ensayo pionero, yo creo, sobre el Guggenheim de Bilbao, ya a final de los 90 creo que tuvo que ser. Bueno, este es alguno de los aspectos del background que yo empecé a advertir en el propio Miguel Garay durante estos años, y voy a terminar. Y por último, señalar que Miguel en el fondo retomaba en su apreciación, en su obsesión por el tema que decía de Semper, en el fondo estaba contraponiendo dos hipótesis que atraviesan toda la modernidad, y me refiero a la hipótesis que se produce entre el propio Semper y el estilo la obra está tan conocida sobre el estilo, y otro personaje que tuvo muchísima influencia en la arquitectura moderna de primeros del 20, que es Bettinger, la tectónica de los helenos. Pero con una diferencia de enfoque asombroso que lo voy a dejar a la intriga de los que estén interesados en ello, que vean el modo de cómo trata uno y otro los temas del núcleo y de la forma artística. Cómo lo trata Semper, cómo lo trata Bettinger, escrito, ese nombre tan raro en alemán, ¿no? Y que tiene esa tectónica de los helenos, que fue una obra muy leída por los funcionalistas de primeros del siglo XX, por la Werkbund alemana y por todos ellos. Solo de decir, el tema es fundamental, que en la tectónica de los helenos, Bettinger mantiene que el concepto tectónico de cada parte se puede entender como realizado con dos elementos: la forma del núcleo y la forma artística. En cada parte, la forma del núcleo es la estructura funcional mecánica y estáticamente necesaria. La forma artística, por otro lado, es solo una caracterización por la cual la función mecánico-estática se manifiesta, es decir, el da valor fundamental al tema del núcleo. Y de hecho, cuando se debaten estos asuntos, en los debates centrales de la primera modernidad en la Bauhaus, giran sobre la tesis de Bettinger y abandonan la tesis, evidentemente, de Semper sobre el tema textil, que es el que realmente, como hemos visto, interesaba al propio Miguel y ha interesado en los últimos años a tantas personas. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, está en PDF. Espera. Esta es para adelante, vamos a ver. Esta es para adelante, Esta ¿no? para adelante y para Esa atrás. y esta nada. Nada, esa nada. Estas dos.
Bueno, ya casi a mediodía, no voy a decir egunón, pero bueno, vamos a ver si llegamos al final de este emocionante acto de recuerdo, más que de homenaje, también inevitablemente de homenaje en nosotros, pero sobre todo de recuerdo de la figura, de la persona y de la obra de Miguel Garay. Tengo que comenzar agradeciendo a quienes me han precedido, porque verdaderamente siento que en estos momentos, desde puntos de vista distintos, nos hemos acercado y hemos llegado a sentirnos próximos a Miguel, próximos. Por eso tengo que comenzar agradeciendo a quienes me han permitido estar hoy aquí con todos ustedes, pero también a quien han hecho, por ejemplo, el documental. Es difícil las emocionantes primeras imágenes, fotos familiares, las fotos luego de Miguel creciendo, de adolescente, de joven, de persona madura, el paseo por su obra. Realmente me parece difícil, de un modo más económico y directo, ofrecer una síntesis de lo que ha sido el paso por este mundo de Miguel, de dónde venía y cómo ha terminado. Agradecimiento también a quienes me han precedido, a Santi Ereso por recordarnos lo importante que fue la aventura de Artelecu y la contribución de Miguel a ese momento efervescente de Donostia, por hacer que el arte no fuese una actividad de segundo orden en un país tan atento a lo productivo, que el arte no quedase como algo secundario. Agradecer las palabras la intervención de Alberto Ustarros, que efectivamente ha sido un obligado recordatorio y un testimonio directo por alguien que ha sido actor y testigo al mismo tiempo de lo que ha sido el nacimiento de la Escuela de Arquitectura de Donostia, en la que un papel tan determinante jugó Miguel. No hay que olvidar, y a lo mejor no se ha dicho suficientemente hoy en esta sala, cuánto Miguel fue un colaborador tan leal y tan eficaz para Luis Peña Ganchegui, cuánto el protagonismo de Peña Ganchegui en San Sebastián en todos aquellos años estuvo sustentado y alimentado por la confianza que le daba. Luis tenía mucha confianza en Miguel, realmente, pero esta sería otra historia que a lo mejor debería animarme a contar un día o a decirles por lo menos cómo la veo y la entiendo, pero es de otra historia. Pero las palabras, el testimonio escrito de Alberto Ustarros, sin duda, es de extrema utilidad para entender qué pasa entre 1970, 80, 90 y cómo un ideal muy claramente, establecido y con un propósito muy claro, se transforma, y quizás uno de los frutos más útiles es haber llegado a conseguir que la ciudad tuviera una escuela de arquitectura. Y gracias también a las palabras tan cariñosas que Simón Marchán ha tenido hacia mi obra, al hablar de cómo paseaba él por San Sebastián y cómo ha visto él los fundamentos, teóricos en el despliegue de lo que ha sido su carrera. Era forzoso, estas palabras han sido improvisadas, naturalmente, pero era forzoso hacerlas, porque me parece que también me gustaría que ayudasen a todos ustedes a entender de un modo sintético lo que ha flotado en el ambiente esta mañana. Para mí tan, no ya esclarecedora, sino tan que ilumina tanto y hace
entender bien ese papel muy importante y muy determinante de la figura de Miguel en todos estos años. Yo, la verdad es que cuando supe que a Miguel tenía tal devoción por Ronsard, algo que no sabía y que los organizadores de esta sesión me advirtieron, pues les dije que quizás tuviese sentido el comentar y el ver Ronsard teniendo a Miguel como fondo al que referirnos, y eso es lo que voy a tratar de hacer ahora. Lo que ocurre es que tendría que hacerlo midiendo mi tiempo, porque me doy cuenta que estamos ya próximos a las 2 y no debería ir más allá de las 2:30. Así que si me excedo, por favor, llámenme al orden y dejemos las cosas como están. El material seguro que es... Ay, perdón, si no se ha movido esto. El material seguro que será un material conocido. No ofreceré imágenes que seguro todos ustedes no conozcan. Ronsard es un lugar de obligado peregrinaje para arquitectos, algo que desde la primera fotografía que acompaña la obra completa de Le Corbusier, él quiere que veamos la obra de ese modo. No va a ser explicando el sentido que en la sociedad francesa tiene Ronsard, así que vamos a dejar pronto una imagen como esta y pasemos un poco a ver una de las primeras fotos de Ronsard, una imagen que está... curiosamente, el paisaje acompaña tanto a las obras de arquitectura que una imagen como esta se torna como si fuera una imagen arcaica y de archivo. El paisaje hoy está tanto más vivo que en esta imagen que está la obra casi a medio terminar todavía. Pero algo nos dice del paisaje y algo nos dicen de cómo Le Corbusier entendió que aquello debía ser. En realidad, el lugar es un lugar curioso, no excepcionalmente pintoresco ni excepcionalmente destacado. En medio del bosque una loma, una colina menos prominente de lo que un dibujo como este esté mostrando, donde había una capilla, ya una ermita, meta de peregrinaje antes de la Segunda Guerra Mundial. La ermita se destroza, le encargan a Le Corbusier el proyecto y estos son los croquis primeros que él pero nunca ve que realmente de lo que se trate es de rehacer otra vez una iglesia, ni se le ocurre de pensar que verdaderamente restaurar o volver a recuperar la imagen perdida es de lo que se trata. Y en lugar de ello, él va a tratar de plantear la iglesia de Ronsard como si fuese, como si fuese algo que estuviese abierto a un paisaje amplísimo, a un territorio en el que él entiende que como si él tratase de recoger cómo suena. Él habla de que debe de recuperar en términos acústicos todo lo que aquel paisaje dice, que algún paisaje al que, por otra parte, tampoco quiere jerarquizar, tampoco quiere que desde un punto de vista sea el que predomine, no quiere, trata de, como estoy diciéndoles, de que verdaderamente se abra a los cuatro costados los cuatro puntos cardinales, no alguno al que se dé o al que se dote de ninguna preferencia. Allí va a aparecer esta capilla en la que ahora casi
me interesa que vean que verdaderamente ese gesto gráfico que es la planta que están ustedes viendo ahí ahora, en realidad no nos dice de qué se trata. Se hacen abstracción, si vieran como si fuera uno de esos petroglifos que han dejado o que están allí de antes de la prehistoria, como en algunos países latinoamericanos, y si no llegásemos a apreciar de qué se trata, y veríamos que verdaderamente la planta de ese edificio nos ofrece, o de ese castillo en lo alto, nos ofrece tres puertas desde las que entrar. Nos desconcierta. En ese sentido, no distingue. Ahora, la planta que están viendo ustedes ahora está orientada norte, está hacia la derecha, lo ven en la imagen ahí arriba, donde está norte, sur, naciente y poniente. Pero no hay una puerta de entrada. No sabemos cuál es preferente. Estamos ahora, ahí están viendo la puerta a poniente, digamos, a poniente y norte poniente, algún tiempo. Ahí nos encontramos con la imagen más conocida, que es la imagen esa sur, como esa especie de barco gigantesco que está ahí varado y anclado en esa ladera, en ese verde. Y, por último, la otra posible puerta de entrada, esa fachada sur, con la que la puerta de entrada apenas sí tiene importancia. Claro, en realidad la cosa que sorprende es que conociendo las imágenes de Ronsard, que todas las tenemos más o menos presentes en nuestras cabezas, es el tamaño. La capilla es muy pequeña. La capilla sorprende precisamente porque no tiene una dimensión monumental. Nos desconcierta, como digo, a propósito de qué se trata. Nos desconcierta a propósito de si debemos... Su virtud es que desde el primer momento, y cuando... Luego volvemos. Desde el primer momento que entramos en ella, verdaderamente estamos poseídos por un espacio en el que el interés del arquitecto seguramente es estarnos completamente poseídos por el espacio, haber llegado a una situación en la que no tenemos que guiarnos por un determinado eje que gire nuestra vista, que no tengamos modo de jerarquizar y de entender de cómo nos pide el arquitecto que percibamos aquel espacio, que estemos completamente embebidos en él. En ese sentido, olvidémonos al ver esta planta ahora de qué se trata. Ahora, en este momento, y vuelvo casi a improvisar, algo que quería decirle seguramente más tarde, pero ya que está tan claro en esta planta, no hay por qué no decirlo. Le Corbusier siempre decía que Ronsard estaba que debía todo lo que era al modulor. Es cierto que el modulor lo están viendo ustedes ahí en el trazado del pavimento, pero créanme que al margen de que haya, digamos, regulado el orden de las medidas con las que se ha construido la planta, apenas si en términos geométricos y estructurales el modulor se hace sentir. En lugar de ello, la planta tendríamos que... Tampoco podemos en estos momentos entenderla como resultado de esa superposición de planos en que la reducción que los cubistas han hecho del espacio nos lleva a ver que yo vea lo que contemplo desde mi mesa, lo pueda reducir a planos y pueda superponiéndolos en términos
puro visuales, crear el soporte de una arquitectura. Aquí poco tiene que ver con las plantas tradicionales le corbusierianas, es completamente una otra cosa. Y es una otra cosa porque yo quisiera que en este sentido pronto viésemos Ronchamp como algo que nos introduce en un espacio que descolocados, dislocados, desorientados, estamos en esa cueva en la que la primera sensación, esa sensación de misterio, de un misterio que sugiere que estamos allá para sentir lo más profundo, para sentirnos indefensos ante las preguntas más graves que podamos hacernos, y que el arquitecto para ello se sirve de la imagen de una cueva en la que la luz y el misterio vienen manejados juntos. En cierto modo, y ahora también fortuitamente, una imagen como esta nos hace pensar que los muros tienen un notable o gran espesor que nos llevaría a asociarlo con el espesor de las iglesias románicas, lo cual lleva también a pensar que en esta inconsciente sensación, sensación perdón, en esta inconsciente sensación que gravita sobre la memoria del proyectista, las iglesias románicas han estado más cerca que las iglesias góticas. Hay un momento en que la religiosidad medieval está más cerca de admitir el misterio de la fe que la razón a la que el gótico lleva levantando el monumento de lo bien estructurado mentalmente que es una catedral gótica. Entonces, la verdad es que esta sensación de llevarnos, de introducirnos en este espacio mistérico, nos llevaría verdaderamente a pensar que tal vez Le Corbusier tenía, cuando le encargan este proyecto, la sensación de que tenía que librarse de la espina que había supuesto no construir la Sainte-Baume, la iglesia en el Midi francés, la iglesia que debía explotar lo que se pensaba que había sido a donde había llegado la barca que trasladó los restos de María Magdalena y que habían quedado en esa cueva. A Le Corbusier se le ofrece en los años 40 la posibilidad de hacer esa iglesia en esa cueva a María Magdalena. El proyecto se va abajo, pero siempre, cuando en los años 50 encuentra la ocasión de hacer Ronchamp, posiblemente él piensa que ese espacio que asocia lo luminoso o la luz con la cueva, algo que él había recogido en los croquis, en los viajes en su juventud, cuando en Villa Adriana, en Tívoli, él ve cuánto las construcciones romanas dejan entrar esa luz desde arriba. En cierto modo, el espacio como digo, mistérico y, como digo, asociado a este fracaso de la construcción de la Sainte-Baume, creo que puede citarse como algo que ha estado presente en el comienzo de la construcción de Ronchamp. Entonces, claro, si venimos a esta primera imagen, una primera imagen que seguramente es obligada,
tendríamos que pensar que esa primera sensación solo sensorial, de estar absorbidos por el espacio, si ya los ojos se sitúan hacia el altar, tenemos que leer ahora, tenemos que ver cómo interpretamos ese ábside. Un ábside de Ronsard, que en este momento ya es un ábside diverso a los que estamos acostumbrados. Es un ábside, los ábsides en general de las iglesias están acompañando una cúpula con la que se remata la nave de una iglesia. Aquí ese espacio cóncavo de los ábsides tradicionales se convierte en un espacio convexo, un espacio convexo que en esa oscuridad en la que nos ha introducido Le Corbusier aparece la luz, y esa luz está casi la luz de la imagen, vamos, que donde está demarcada la imagen de la Virgen, es más fuerte que el altar. Uno podría trazar esa especie de diagonal ascendente que lleva hacia lo alto, hacia la ventana, que pasa por la ventana de la iglesia, perdón, por la ventana donde está la imagen de la Virgen, y que nos recuerda que todo ello está ya acompañado por toda una serie, no quiero decir, no son objetos rituales, no son instrumentos rituales, altar, bancos, velas, el púlpito, la cruz, en último término, son criaturas formales que van asociados en general a lo que conocemos de la tradición cristiano-católica en la que estamos educados. Pero ahora, si sobre esta imagen les propusiese ahora cuánto verdaderamente Le Corbusier está obstinado en que perdamos cualquier relación con el espacio perspectivo, les haría ver cómo los bancos, y lo hubiéramos visto en la planta, lo veremos luego en las plantas, van encaminados oblicuamente y no hacia el altar, lo cual entre el altar y los bancos da, digamos, cierta primacía a la cruz, esa cruz franciscana con brazos irregulares, y detrás queda el altar y detrás queda esa especie de barrera que tiene que ver con el sacramento de la Eucaristía y todo este mundo estrellado, y algo que nos llevaría también a decir algo acerca de la construcción, porque claro, esa... ¿qué ha pasado aquí? Perdonen. No, esa franja que media entre el muro y la cubierta nos haría ver también que esa simplicidad con que está planteada en términos formales la solución constructiva de Ronsard queda en evidencia cuando verdaderamente trata Le Corbusier de mostrarnos que la cubierta está flotando, cosa que no es verdad y que es también muy contradictoria, porque al mismo tiempo la cubierta es una cubierta pesante, una cubierta, no sé, Kersglas, cuando ha leído o cuando ha interpretado Ronsard, ha asociado la cubierta con un dolmen, algo que efectivamente en esta condición arcaica que tiene Ronsard no es una imagen traída sin sentido, pero lo cierto es que el dolmen no se sostiene en esos 4 puntos en el que el mínimo de los conocimientos de estática que tenemos hoy nos lleva a condicionar esa cubierta. Luego hablaremos algo más de la cubierta. Yo quisiera que ahora, claro, Le Corbusier dice, cuando llega allá, cuando llega a Ronsard, él seguramente está pendiente de algo que en aquellos momentos, después de la guerra, le preocupaba. Los años de la guerra son difíciles para Le Corbusier. Hay un cambio, incluso en términos figurativos, muy grande, que quien conozca su biografía asociará seguramente con los años que pasa
en Ozón, haciendo la serie de dibujos y de propuestas relacionados con Ubur Rey y con una serie de proyectos más casi dadaístas que otra cosa. Y hasta el 45 está, como digo, más o menos incierto, buscando algo que él, casi voy a coger las páginas para decirlo más exactamente. Le Corbusier dice algo como esto, dice, habla de espacio indecible. Él está preocupado por lo que él quisiera que fuese un espacio. ¿Qué significa espacio indecible? Seguramente significa un espacio que afecta, y al decir afectar quiere decir que se nos hace presente sensorialmente, somos sensibles a él hasta el extremo que a él le gustaría que fuese esa afección sensorial y directa, inmediata, sin el traspaso a través de una serie de formas intermedias, dotadas ya de contenido y de significado para nosotros, que los significados perdiesen valor frente a esa sensación. Luego me gustaría llevar a ver hasta qué punto eso no es ajeno a las cuestiones que preocupan a Miguel y que explican por qué Miguel se sentía tan atraído por Ronsard. Pero digamos, leamos ahora lo que dice Le Corbusier. Dice, ese espacio indecible, o digo yo ahora, ese espacio indecible al que Le Corbusier se refería es aquel que se nos presenta, ahora cito Le Corbusier, esto es de Le Corbusier, con una profundidad sin límites, borra fronteras, olvida lo contingente, obrándose entonces el milagro del espacio indecible. Le Corbusier nos dice poco después que ignora el milagro de la fe, pero vive a menudo aquel del espacio indecible, culminante de la emoción de las artes plásticas. Hay un momento que efectivamente, sí, lo religioso significa ese deseo de encontrar la respuesta a las preguntas últimas que nos hacemos, parece como si en algún momento el Le Corbusier, que ha pasado por todas las experiencias cubistas, por todas las experiencias de la búsqueda de la forma plástica, de las vanguardias, ese Le Corbusier está trascendiendo de ello y teniendo cierta esperanza de alcanzar un espacio que va más allá de todo eso y al que cabe calificar como indecible. Es en esa indecibilidad donde verdaderamente se produciría algo que pudiéramos asociar con lo religioso. Y de ahí que verdaderamente, para que así ocurra, pasamos de esa construcción en lo alto de la colina, que no sabemos si es el castillo de un gnomo, que no lo identificamos con las formas que tiene una iglesia, que no sabemos bien si aquello es una escultura gigantesca, que sería la otra pregunta a la que tendríamos que responder. Pensaba Le Corbusier que hay un espacio indecible que verdaderamente puede vivir sin asociación alguna con las referencias formales. Porque, claro, no puedo, llegado a este punto, dejar de hacerles esta consideración. Claro, si estamos aquí, imaginémonos por un momento que prescindimos de todos estos otros seres, todos estos entes plásticos, digamos. No quiero decir que las velas son instrumentos, la cruz naturalmente va mucho más allá, o símbolos, o el banco para recibir la Eucaristía, pero imaginémonos que hubiéramos prescindido de todos esos ocupantes de la Iglesia. ¿Qué pensaríamos que era aquello? ¿Era una iglesia? Yo creo que desde el primer momento
esta sensación de estar todavía atrás en la memoria de lo que son las iglesias, todavía estaría la iglesia. Naturalmente, son todos estos seres que ocupan la iglesia los que acaban dejándonos ver que al margen de llegar a ese espacio indecible que es ecuménico y que vale para todos o para cualquiera que sea posición ante la fe, ante la religión, ese espacio indecible valdría para todos. Pero, entre tanto, es un espacio que no se nos escapa a quienes nos hemos estado educados en esta cultura de calificar como si fuese una iglesia. Bueno, estas son las pequeñas capillas que en cierto modo están en estos momentos ocupando en este juego de espacio cóncavo-convexo que caracteriza la arquitectura lecorbuseriana. El cóncavo se convierte en capilla, en tanto que el convexo se convierte en esa especie de torretas que daban lugar en un espacio intersticial a convertirlas en puertas. Y que naturalmente es facilísimo que las asociemos inmediatamente con estas que estamos aquí, los croquis de Le Corbusier del año 10. Bueno, quizás esta nos valiese ahora para decir algo, una imagen como esta. Claro, sería equivocado pensar que la extraña figura que aquí vemos construida es el resultado de levantar sobre la planta, sea el muro oblicuo, sean las capillas, las capillas estas a que acabo de referirme ahora, y que la cubierta, digamos, es muy importante en este espacio el modo en que actúan sobre nosotros, sea el suelo, es crucial, el suelo que insensiblemente, digamos, y en términos estrictamente, si se quiere, visuales, lleva hacia el altar. Lo advierten en el plano de Ronchamp y es un elemento activísimo, vamos, importantísimo en la percepción del espacio, es la inclinación del suelo, que se advierte, por ejemplo, en la perspectiva de los bancos. Y la cubierta lleva también a ver cómo seguramente porque hay croquis que así lo atestiguan, el primer pensamiento constructivo de Ronchamp fue una cubierta colgante que estaba muy repetida en aquellos años inmediatamente después de la guerra, como el proyecto en la Universidad de North Carolina de Nowitzki, en una sala de gimnasios, o en el pabellón que construyó para las fuerzas americanas en Berlín. En Berlín hay un arquitecto americano, se me ha ido ahora el santo al cielo, bueno, del nombre del arquitecto americano, Stubbins, S-T-U-B-B-I-N-S. Bueno, aquí hay una cosa curiosa que también me parece que vale la pena contarla. Tengan ustedes, pongan los ojos donde está la cruz, pongan ahora. Esta imagen es la imagen que reproduce la primera versión del libro de Le Corbusier, en que Le Corbusier publica Ronchamp, pone esa. Observarán ahí que la cruz está justo en eje con el altar y con la iglesia. Le Corbusier parece que con esta imagen se inauguró Ronchamp, pero Le Corbusier se sintió molestísimo y pidió que efectivamente la cruz volviera a ser esto. Naturalmente, una vez que se observa y se reconoce, es tanto mejor para que se cumpla todo esto que les estoy diciendo, que él estaba proponiendo que la cruz esté ahí, que no esté donde estaba al principio. Y eso contribuye, digamos, a ver cuánto Le Corbusier querría que la percepción de esto fuese muy, muy total, que no se pudieran advertir elementos con los que se construía. Él quería que el espacio nos afectase de una manera global sin poder distinguir tanto. Y en este aspecto
esta imagen efectivamente ya es muy autoritaria, ya lleva mucho los ojos a donde uno quiere, mientras que en este parece que tiene esperanza de que sea la iglesia, perdón, la ventana donde va a estar colocada la imagen de la Virgen que viene de la antigua capilla. Y este es un dibujo simplemente para que vean el dibujo de obra que muestra cómo hay que trasladar la cruz, y el croquis de Le Corbusier, donde protesta de que realmente eso hay que cambiarlo definitivamente. Bueno, ¿qué pasa? Claro, como les estaba diciendo, es ese espacio indecible que le preocupa el que está en Ronsard. Pero ¿qué hay detrás de eso? Aquí estamos en el año 50 y tantos, 54, 53, con esas pinturas de Le Corbusier de principios de los 40. Ahí están viendo una maqueta de Ronsard, a la izquierda. Le Corbusier, Le Corbusier tiene ya poco que ver con el Le Corbusier próximo a Saint-Fant o próximo a esas naturalezas muertas tan preciosas en las que se superponen las botellas, los vasos, las pipas, los bodegones del cubismo a los que estamos acostumbrados. Ahí aparece esa especie de biomorfismo, si quieren, en esa cabeza de caballo con las fauces abiertas. Uno tendría que pensar en el Picasso de Guernica, en toda esa condición biomórfica en la que no se sabe bien si se trata de un mundo visceral que no conocemos, pero que realmente deberíamos también ocuparnos de él, que ha explorado Miró. Esto le preocupa mucho a Le Corbusier en esos momentos, el que está próximo al espacio indecible. Un cambio de figuratividad, un cambio de que pasar de esa condición de sentirse cubista a sentirse de este otro modo que no sabe bien qué es. Y en ese momento encuentra la figura de este carpintero, escultor artesano que es Josep Sabina, un carpintero de Normandía, que se le acerca y le dice: deme usted dibujos y yo voy a convertir directamente los dibujos en esculturas. Y ese es Sabina, y el trabajo en colaboración de Sabina con Le Corbusier, el que seguramente está presente en esa morfología. Paso a la planta muy rápidamente para que vean hasta qué punto la planta es sabinesca. O sea, la planta tiene que ver con esa... No quiero decir que en modo alguno que sea... Porque Sabina lo que hacía era, Le Corbusier le daba los dibujos y Sabina los transformaba en esa especie de esculturas o bajorrelieves que no se sabía bien quién era. Pero indudablemente eso es lo que está seguramente en este nuevo mundo figurativo de Ronsard. En el nuevo mundo figurativo de Ronsard que, digamos, claro, aquí, ¿cómo ven ustedes una figura como esta? Algo tiene de extraña figura natural, como si fuera una planta que hubiera traído un botánico que no conociéramos y que todavía esa condición bulbosa emerge de un núcleo que va para arriba y que, sin embargo, está buscando un apoyo, o este modo de estar, no sé, conectadas las cosas, lleva a pensar en que un collage no intencionado, un collage los collages de los surrealistas confiaban mucho en el contenido de los elementos que se están manejando. Sin embargo, las figuras que están aquí, la técnica del collage está utilizada, pero sin embargo está tratando de prescindir completamente de cualquier voluntad contenutística en las figuras que lo componen. Y allá aquí estamos en una imagen en que se ha traído, el fondo lo verán que es ya la Tourette, o sea que ese mundo de la Tourette es una figura de Sabina proyectada sobre una foto de la Tourette. Bueno, yo encuentro que, claro, hablando de Miguel otra vez, uno puede llegar a pensar
Miguel era realmente una persona de una integridad, o yo lo tengo, por una persona de una integridad intelectual y moral tal que verdaderamente sí que le preocupaba mucho llegar hasta el fondo de las cosas. Por ejemplo, de los últimos contactos que yo he tenido con Miguel ha sido la carta que le escribí tras recibir el libro sobre el pensamiento del alfabeto. Claro, el libro sobre el pensamiento del alfabeto, que no sé, debe estar publicado el 16 o el 17, pero yo recuerdo que cuando lo leí, vamos, hice un esfuerzo por leerlo por el respeto grandísimo que sentía por él. Claro, él persigue ahí cosas que indudablemente señalarían también la contradicción en la que vivía, porque claro, la arquitectura que él ha hecho y que hemos visto, nos la ha recordado primero el documental y después estupendamente Simón Marchand, es todo lo contrario, es una arquitectura que está pendiente del contenido que a las formas le ha dado la historia, todos esos pórticos, todas esas ventanas, todo. Y sin embargo, cuando él viene a enfrentarse con el pensamiento del alfabeto, él dice la primera manifestación del impulso originario que va de lo singular a lo universal y conduce al hombre hacia el conocimiento. Lo que le preocupa es la relación estructural existente entre el sonido de las palabras y aquello que significan. Hay un momento que cuando se decide, más allá del arte, que siempre está contaminado por el contenido histórico, y dice, no, yo voy a ir al lenguaje en su sentido más, y entonces se enfrenta con el problema de decir, bueno, a mí me gustaría que incluso los fonemas se correspondiesen con algunas de esas sensaciones primeras que a las que la humanidad quiere darle la forma y la sensación de coincidir con otro en el lenguaje, dándole al fonema, asociando el fonema con algo extraordinariamente profundo en los sentimientos de los padres hacia los hijos, entre los sentimientos de horror, entre los sentimientos, y esa, digamos, esa voluntad originaria, esa indecibilidad de que les hablaba antes en la cueva de Ronchamp, él podría encontrarse en algo que era exactamente lo contrario de lo que hacía. O sea, él podría verdaderamente sentirse tan atraído, porque yo es lo que en modo alguno me atrevería a hacer, este mundo formal, visceral, desconocido, fluido, en lugar de pétreo, como el constructor está acostumbrado a pensar en los materiales. Entiendo entonces que Miguel estuviera tan atraído por... Bueno, todavía una... No sé, voy a mirar al reloj, perdonen un momento. Bueno, voy a darme 10 minutos. Quien quiere marcharse lo puede hacer sintiéndose con completa libertad. Pero bueno, esto a lo mejor sí que me gusta contárselo, porque a lo mejor... Bueno, pero ¿cómo llega Le Corbusier a esa planta? Vean solo el dibujo de la izquierda. Este dibujo de ahí. En ese dibujo de ahí, si hacen un esfuerzo, ustedes van a ver dos muros que convergen así, que están pintados, están muy de oscuro ahí. La iglesia es como si fuese solo esa especie de... que luego va a estar acompañada por una especie, parece como aquí, si todavía me atrevería a hacer una relación entre lo que es la plaza de San Pietro de Bernini y San Pedro, todavía esa bufanda está queriendo decir que los peregrinos tienen que sentirse acogidos por un espacio urbano donde está al final el monumento, pero esos dos muros, los van a ver ahí, esos dos muros, ese muro curvo que va a ser la fachada naciente, que es donde se reúnen los peregrinos, mientras que en la fachada sur es donde se produce la entrada de los peregrinos en la procesión. De ahí, no sé, siento ahora no tener un puntero para explicarme, pero bueno, si ahora
hacen un esfuerzo, seguramente pueden ver la relación entre estos dos. Si tuviera que componer otra vez las figuras, a lo mejor no les dejaba que vieran las dos a un tiempo, para que vieran una bien y luego entendiesen lo que había pasado con la otra. Curioso ahí también, porque, por ejemplo, son pequeñas cosas. No puedo olvidar que he estado muchos años con estudiantes. Por ejemplo, vean, ese muro es el muro naciente. Ese muro naciente, por dentro, es el ábside convexo de que les estaba hablando. Por fuera es la pantalla cóncava donde se reúnen. Y entonces esa sensación de dentro y fuera, verán una especie de 8, dos púlpitos que están dentro y fuera. Al final solo se queda uno, pero eso muestra claramente cuánto en este momento la obsesión del proyectista es pensar que ese muro tiene que tener esta condición doble de ser dentro y fuera y poder funcionar en las dos caras del mismo modo. Bueno, pronto esos dibujos se materializan en este. Este es uno de los primeros dibujos, todavía hay más, pero ya puede valer casi como definitivo. Ahí ven un poquito lo que les he dicho, la solución que él ha dado. Los dos púlpitos, los ve ahí como están, ya no están los dos puestos así, ya están un poquito separados. Ahí ven también la importancia que ha dado a ese altar colocado fuera. Ven el muro, que este es todavía un muro casi paralelo. Ven las dos capillas laterales, ven las tres puertas, la puerta del sur más clara, la puerta de norte, ese espacio intersticial entre las dos capillas, que se recoge en una tercera en ese gesto, esos bultos que salen, que son los confesionarios, metidos en esa voluntad de que esa pieza construida, no vamos a llamar escultura, lo que sea construido, lo absorba y lo tenga todo. Y ahí ven ahora, esos son los dos muros. O sea, hay un momento que esa planta ha nacido de ahí, ha nacido de esa especie. Ahora, si quieren, todas las metáforas que quieran. Si yo fuera obispo, podría hablar de la quilla, o la popa de una iglesia que navega por el mar de los tiempos, así, con tanta firmeza, ¿no? Es sobre todo firmeza. Es muy curioso, una firmeza que se afirmaría en esa verticalidad, porque fíjense que la arista esa va, todo está ondulante, todo está ataluzado, pero cuando llega la hora de ese punto de arranque, el auténtico, digamos, origen de lo que visualmente pasa está ahí. Bueno. Ven ahora, siento no tener el puntero, pero ahora, llegado este momento, deberían ustedes ya darse cuenta de lo que estoy diciendo, incluso aunque no tenga puntero. Decía alguien, hablaba del valor de las palabras para Miguel, cuánto a veces la palabra debería poder ser capaz de ayudar a entender y ver las cosas. A mí me gustaría que en este contacto que estamos teniendo, ustedes hubieran llegado ya a ver lo que yo digo sin necesidad de señalarlo en el plano. Bueno, vuelvo otra vez a la... Yo en este librito, bueno, yo lo he vuelto a leer estos días y, bueno, todavía me ha entretenido. Me gustaría que también alguien de ustedes lo leyera con provecho. Pero yo en este librito defiendo que realmente lo más importante de esta planta es ese muro, ese muro oblicuo, espeso, que está... Ahí está, donde está y claro, curiosamente, hoy no traigo eso, pero curiosamente, claro, construir esto ha dado lugar también a mucho más artificio. Un artificio que curiosamente, Le Corbusier no ha querido ponerlo en valor. Claro, cuando la arquitectura quiere poner en valor las etapas intermedias de la construcción, trata los materiales de otra manera. La casa de Mendigorría, naturalmente que está diciéndonos exactamente cómo han trabajado los albañiles y cuáles han sido las situaciones intermedias antes. Aquí no, aquí al final
el intento es borrarlo, y borrarlo con un unitado, con un revoco espeso que iguala todo, o sea, que verdaderamente no se ve una junta. O sea, hay un momento en que toda arquitectura es también el resultado de tener conciencia de cómo se producen las juntas. Aquí verdaderamente esto es el contrario, porque predomina la forma de tal manera. Curiosamente, con todo lo que dibuja Le Corbusier y con todo lo que verdaderamente esto nos supone mucho trabajo de investigación y de archivo, porque realmente todo lo que ha hecho Le Corbusier está tan a la mano que que cualquiera, pero bueno, no cuesta poco comprobar que verdaderamente para un elemento tan importante como es el Le Corbusier, como son estos muros, estén tan poco dibujados. Y están dibujados al final de una manera que uno se lo imaginaría, bueno, pues con una decoración teatral de 1920 y con un ballet de Diaghilev delante, vamos, ¿no? Y sin embargo, lo que es en realidad es esto, que tiene tal fuerza y tal potencia. Curiosamente también esto, con ese doble, ahí ven muy bien el revoco tan importante que dota de tal unidad a la Iglesia, y luego es esta voluntad de aleatoriedad y digamos, de no respetar, de no establecer orden alguno constructivo desde la construcción del muro o desde la disposición de los huecos. Y en algunos de ellos, y esto viene de una forma muy anecdótica, pero verdaderamente otro aspecto muy interesante de Ronchamp llevaría a la relación de Le Corbusier, no digo ya con sus parejas, sino fundamentalmente con su madre. O sea, realmente su madre fue una figura importantísima, incluso en lo que pudiera ser una historia sentimental y privada de Corbusieriana, en la que no es preciso entrar ahora, pero sí, por ejemplo, en estos dos, en Ronchamp no hay vidrieras, hay vidrio, y vidrio manejado con absolutos criterios de economía al fondo de esas ventanas, pero en uno de ellos escribe llena de gracia, en otro escribe bendecida entre todas las mujeres. O sea, realmente no es difícil asociar la relación del amor paterno-filial o materno-filial y la devoción a la Virgen. O sea, estas dos cosas van asociadas. Seguramente no he sido yo el único que ha advertido esto, y cualquiera que se acerque a biografías de Le Corbusier, algunas recientes y muy extensas, aluden a ello. Bueno, poco después va a venir la Tourette. La Tourette se construye casi, estamos terminando, la Tourette se construye casi a un tiempo que Ronchamp, y se inaugura un par de años más tarde. Le Corbusier, entonces, por lo que sea, cambia de criterio a la hora de esa arquitectura tan sentida individualmente, que convierte verdaderamente la experiencia religiosa en algo casi solo privado, en la Tourette, que es un convento, un monasterio para dominicos, le lleva a pensar que también hay alternativas. El suelo lo verán ustedes también más dirigido por el modulor y más, pero lo que hay aquí es una concepción de la arquitectura, digamos, más tipológica. No es que aquí esté repitiendo exactamente cómo están organizados la relación entre claustro e iglesia en los monasterios tradicionales, desde los benedictinos y cistercienses hasta ahora, sino que verdaderamente cuando construye la Tourette, él tiene claro que construye un tipo arquitectónico que conoce, claustro, celdas de frailes, servicios colectivos. Es cierto que el refectorio o la biblioteca no están puestas exactamente y que el claustro
está independiente y no sobre él no se apoyan estas dependencias monacales, pero la idea de monasterio prevalece. Como también en el interior, yo me atrevería a decir que lo que hay aquí es una vuelta al gótico, en el sentido, no el gótico con una construcción alambicada, que son muros y forjados construidos de la manera más simple, pero el orden vertical, digamos, de los espacios sí que me parece que no hay por qué temer a asociarlos con el gótico. El paso de una colección, claro, no digo que aquí la razón, claro, en el esplendor de la sección de una construcción gótica hay la misma voluntad de alabanza a Dios que hay en el razonamiento de Santo Tomás. Para construir esto hace falta poco razonamiento. Hay, sin embargo, un respeto tipológico y la conciencia de que ese orden de proporciones góticas a las que estaba aludiendo antes la va a percibir cualquiera que llegue a él. Poco después, y casi pero bueno, esto nos llevaría un poco a dos actitudes distintas ante cómo afrontar la arquitectura, pero las dos todavía con esas resonancias históricas que tratan de romperse cuando más adelante en un pueblo firmini le piden que haga una iglesia, que haga una parroquia, y esa parroquia va a tener una respuesta muy clara, una respuesta. Le Corbusier está construyendo al mismo tiempo la asamblea para Chandigarh y pasa el espacio de la asamblea a esta idea asamblearia. La iglesia no es otra cosa sino un lugar de asamblea. Ya me encargaré luego de llevar al sacerdote o al párroco desde la sacristía a la iglesia, o ya me encargaré, pero realmente no es otra cosa. Este es un espacio asambleario. La asamblea es lo que cuenta, no cuenta, y una asamblea casi en términos estrictamente cuantitativos. Este dibujo es del 61, la iglesia de Corbusier es del 54, del proyecto 52, 53, 55. 55 se inaugura, me parece. Verdaderamente, en 5 años le ha dado tiempo de explorar en los últimos años de su vida estos 3 proyectos, digamos, a servir a lo que podemos llamar arquitectura religiosa, arquitectura eclesiástica o arquitectura, digamos, al servicio solo de la vida en sociedad, a 3 estadios muy distintos de cómo afrontar el proyecto de la construcción de una iglesia. Esta sería la última imagen con la que terminaría. No puedo terminar sin dedicársela a Miguel y sin decirles lo mucho que me hubiera gustado que todos estos comentarios hechos sobre Longchamp hubiéramos podido tener la ocasión de hacerlos juntos. Muchas gracias y he terminado. Bueno, honekin bukatzen dugu. Gracias a todos los asistentes, participantes. Y la verdad yo creo que ha sido una jornada emotiva y donde yo creo que la presencia de Miguel ha estado aquí en todas sus vertientes y en todo el cariño que ha demostrado la gente, tanto asistentes como participantes. Mila esker denoi. Venga, agur.